Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar con el video, la pregunta aquí es, ¿alguna vez te has sentido con un mareo, temblor, falta de aire, delante de otras personas o delante de alguna situación que involucra a un público? Pues atentos, pues puede que se trate de un trastorno de ansiedad social o más conocido como fobia social. Pues empezamos con la definición. Según Rodríguez y Caballo, la fobia social es una situación en la cual la persona es constantemente evaluado por su grupo de iguales, intentando responder de la manera que se esperaba y convenida socialmente. Por otro lado, en el citado de Piqueros, nos dice que esta persona, más que tener una timidez o temerosidad, esta persona no se atreve a estar con otras personas por el miedo a que va a vocalizar mal o excederse en sus gestos mientras habla, y teme que va a ser deshonrado ante los demás. Piensa también que cada persona le observa. En conclusión, podemos decir que este trastorno es el miedo intenso que puede sentir uno ante la posible evaluación que pueden hacer las otras personas de sí mismo en distintas situaciones sociales. Vamos con los criterios sintomatológicos. En el criterio A encontramos que es el miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, ser observado y actuar delante de otras personas. Hay que tomar en cuenta que en los niños la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en la interacción con los adultos. Criterio B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Es decir, que estos lo humillen, lo avergüencen, que se puede traducir en rechazo o que ofenda a otras personas. Criterio C. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Tomar en cuenta que en los niños el miedo o la ansiedad se puede expresar con llantos, rabietas, quedarse paralizados, aferrarse, encogerse o en el fracaso de hablar en situaciones sociales. En el criterio D, las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. Criterio E. El miedo o la ansiedad son desproporcionados ante la amenaza real. En el criterio F, el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura 6 o más meses. En el criterio G, el miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento y afecta a nuestro diario vivir. H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como ser una droga, un medicamento, ni a otra afección médica. Y el miedo, la ansiedad o la evitación no se explican mejor por los síntomas de otros trastornos mentales, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o un trastorno del espectro autista. J. Si existe otra enfermedad, como ser la enfermedad de Parkinson, obesidad,
desfiguración de vida o lesiones, entre otros, el miedo, la ansiedad o la evitación deben estar claramente no relacionados con esta o ser excesivos. Por último, especificar si el miedo se limita a hablar o actuar en público, ya que los individuos con trastorno de ansiedad social solo de actuación no temen ni evitan las situaciones sociales sin actuación. Síntomas físicos. En situaciones de ansiedad o pánico, puede provocar sudoraciones, temblores, mareos, falta de aire, tartamudez, entre otros síntomas. A nivel cognitivo, la persona presenta pensamientos irracionales, como el de pensar que todo el mundo la está observando y esperando alguna equivocación suya. También presenta pensamientos negativos y pensamientos disfuncionales. En lo afectivo presenta temor, sentirse no aceptado o no querido, angustias y baja autoestima. A nivel conductual, algo notorio en estas personas es la evitación o huida de las situaciones que le presentan ansiedad. También esto le puede provocar aislarse de las demás personas. En niños es común ver llantos, rabietas, la incapacidad de hablar y conocer personas. Y todo esto sumado puede provocar que la persona abandone la etapa escolar. Puede provocar alteraciones en su bienestar, en el empleo, la productividad laboral, en el nivel socioeconómico y sobre todo en la calidad de vida. Ahora es muy importante que diferenciemos este trastorno con otros trastornos que pueden ser similares a este. Y entramos al diagnóstico diferencial. Empezamos por la timidez normal. La timidez, si bien es un rasgo de la personalidad, no es patológico en sí mismo. Inclusive en algunas sociedades la timidez es incluso positivo. Sin embargo, se debería considerar un diagnóstico de trastorno de ansiedad social cuando exista un impacto negativo considerable en las áreas sociales y laborales y en otras áreas importantes del funcionamiento, y si se cumplen todos los criterios diagnósticos para el trastorno de ansiedad social. Agorafobia. Las personas con agorafobia pueden temer y evitar las situaciones sociales, por ejemplo, ir al cine, ir a un partido de fútbol, cuando perciben que podrían ser difícil escaparse o contar con ayuda en caso de presentar síntomas similares al pánico o de sentirse incapacitados, mientras que los individuos con trastorno de ansiedad social muestran un mayor temor a las evaluaciones negativas de los demás. Por otra parte, las personas con trastorno de ansiedad social puede que mantengan mejor la calma si se les deja completamente solos. Trastorno de pánico. Las personas con trastorno de ansiedad social pueden tener crisis de pánico, pero la preocupación es por el miedo a una evaluación negativa, mientras que en el trastorno de pánico la preocupación se centra en la crisis de pánico en sí misma. Respecto a las fobias específicas, las personas con fobias específicas pueden temer a la vergüenza o a la humillación. Por ejemplo,
vergüenza por desmayarse mientras les extraen sangre, pero generalmente no muestran temor a la evaluación negativa en otras situaciones sociales. Mutismo selectivo. Los individuos con mutismo selectivo pueden no hablar por miedo a la evaluación negativa, pero no sienten miedo a dicha evaluación en las situaciones sociales en que no se requiere hablar. También diferenciando con el trastorno delirante. Los individuos con trastorno delirante pueden tener delirios no extravagantes y alucinaciones relacionadas con un tema delirante que se centra en el rechazo. Aunque la percepción de las creencias acerca de las situaciones sociales pueden variar, muchas personas con trastornos de ansiedad social son bastante conscientes de que sus creencias son desproporcionadas respecto a la amenaza real que supone la situación social. Trastorno del espectro autista. La ansiedad social y los déficits de comunicación social son característicos del trastorno del espectro autista. Los individuos con trastorno de ansiedad social pueden tener relaciones sociales apropiadas para la edad y suficiente capacidad de comunicación social, a pesar de que pueda parecer que tienen un deterioro en estas áreas cuando empiezan a interactuar con otros individuos desconocidos. Trastornos de la personalidad. Dada su aparición frecuente en la infancia y su persistencia en la edad adulta y a lo largo de ella, el trastorno de ansiedad social puede asemejarse a un trastorno de la personalidad. El trastorno que más se superpone es el trastorno de la personalidad evitativa. Los individuos con trastorno de personalidad evitativa tienen un patrón de evitación más amplio que las personas con trastorno de ansiedad social. Sin embargo, el trastorno de ansiedad social presenta típicamente más comorbilidad con el trastorno de la personalidad evitativa que con otros trastornos de la personalidad, y el trastorno de la personalidad evitativa presenta más comorbilidad con el trastorno de ansiedad social que con otros trastornos de ansiedad. Otros trastornos mentales. Los miedos sociales y el malestar social pueden formar parte de la esquizofrenia, pero existe evidencia de la presencia de otros síntomas psicóticos. En los individuos con trastorno de la alimentación, antes de realizar un diagnóstico de trastorno de ansiedad social, es importante determinar que el miedo a una evaluación negativa de los síntomas o comportamientos del trastorno no deben ser la única fuente de ansiedad social. Del mismo modo, el trastorno obsesivo-compulsivo puede estar asociado con la ansiedad social, pero el diagnóstico adicional de trastorno de ansiedad social solo se utiliza cuando los miedos sociales y la evitación son independientes de los focos de obsesiones y compulsiones. Otras condiciones médicas. Las enfermedades médicas pueden producir síntomas que pueden ser embarazosos. Por ejemplo, el temblor en la enfermedad del Parkinson. Cuando el miedo a la evaluación negativa debido a otras afecciones médicas es excesivo, se debe considerar el diagnóstico de trastorno de ansiedad social. La edad de inicio. La edad de inicio, por lo general, está entre los 8 a 15 años. Mucho depende del historial social de la persona. La prevalencia. La tasa de prevalencia de niños y adolescentes es comparable a los de los adultos. En general, se encontró más población de mujeres con trastornos de ansiedad social que en varones. La tasa de prevalencia disminuye con la edad. Situación cultural. Las sociedades con fuertes orientaciones colectivistas pueden referir altos niveles de ansiedad social,
pero una baja prevalencia del trastorno de ansiedad social. En Bolivia el trastorno de ansiedad social no es tan autopercibida por la misma sociedad o cultura. Es decir, que muchas personas en Bolivia pueden estar con este tipo de trastornos de ansiedad, sobre todo que es el trastorno de ansiedad social. Pero muchos de ellos no le prestan atención o simplemente lo dejan pasar. Etiología. En relación a lo neurobiológico, nos dice que una estructura del cerebro llamada núcleo amigdalino puede influir en el control de la respuesta ante el miedo. Las personas que tienen un núcleo amigdalino hiperactivo pueden tener una respuesta ante el miedo exacerbada, la cual causa un aumento de ansiedad en situaciones sociales. Según el condicionamiento, nos habla que el trastorno de ansiedad social puede ser una conducta adquirida. Algunas personas pueden manifestar esta enfermedad después de una situación social desagradable o incómoda. La suma de pequeños acontecimientos estresantes de intensidad que pueden producir una respuesta de ansiedad considerada a la situación social. El aprendizaje observacional es otra forma de adquirir este trastorno. 57% de personas con miedo a hablar en público adquirieron dicho trastorno como consecuencia de un aprendizaje observacional. Estas personas recordaban haber oído o visto algún evento relacionado con el rubor. Pero ¿qué nos dice la teoría cognitivo-conductual? Rodríguez y Caballo proponen que la alteración de las respuestas del sujeto es generada por la asociación entre un contexto social negativo y un contexto de variables orgánicas que darían lugar a un patrón desadaptativo de respuestas motoras, cognitivas y fisiológicas. La prevención. Si bien no encontramos algo con exactitud que puede prevenir este tipo de trastorno, ya que no sabemos qué causará que una persona presente un trastorno de ansiedad, pero sí se pueden asumir medidas para reducir el impacto de los síntomas, como por ejemplo pedir la ayuda enseguida si una persona cree que está a punto de sufrir estos síntomas. Por otra parte, algo que puede realizar esta persona es la de realizar cosas nuevas, con el objetivo de desarrollar una constante habituación a situaciones sociales, sobre todo. Esto consiste en realizar actividades sociales desde niños y no dejarse vencer por un pensamiento negativo. Una de las actividades como prevención podría ser la de realizar cosas nuevas, con el objetivo de desarrollar una constante habituación ante posibles situaciones sociales o públicas. Esto consiste en realizar actividades sociales desde niños y no dejarse vencer por pensamientos negativos. Por último, intervención psicoterapeuta. Una de las intervenciones que podríamos realizar en este tipo de trastorno es la reestructuración cognitiva, donde se trabaja el cambio de significado que para la persona tienen las situaciones sociales, es decir, crear un cambio cognitivo. 2. La exposición. Este es un procedimiento que le permite comprobar que dichas creencias son erróneas y que se sobreestima el peligro de esas situaciones, la cual se trabaja de forma imaginaria y en vivo. Y eso sería todo con respecto al trastorno de ansiedad social.
más conocido como fobia social. Hasta otra ocasión.